Bueno, muy buenas noches. En primer término quiero agradecer a la UMED y a su rector, mi amigo Nicolás Trota, por haberme invitado, por supuesto a todo el panel que me honra de acompañar y a todos ustedes por escucharnos. Yo me voy a referir un poco a lo que es el desarrollo y lo que entiendo, la institucionalidad ligada a lo que convocó en realidad este panel, la economía popular, por dónde se direccionaría, es decir, empezando ya que está el padre Acaputo, quisiera citarlo también al Papa Francisco. En su última encíclica, Laudato Si, el Papa Francisco en alguna medida sintetiza todo lo que ya también Naciones Unidas venía trabajando del concepto de lo que es el desarrollo sostenible. En cifras, al 2050 vamos a ser aproximadamente 9.000 millones de personas y con un mundo con recursos limitados. Entonces, acuñan lo que ya en su momento, en el año 87, en 1987, el informe de Brundtland hablaba de que el desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin condicionar las de futuras generaciones, pero con un anclaje muy claro en primer término, el aporte económico que brinda este desarrollo, el aporte social que brinda y con un fuerte límite en lo que es lo medioambiental, en el respeto medioambiental. Este concepto que también lo lleva Francisco, en esta encíclica, fíjense la vigencia que tiene, también incursiona en otro tema que en la Argentina, ligado a lo que es la economía popular desde mi punto de vista, es una de las deudas pendientes que tenemos, que es el federalismo. Federalismo en términos económicos, sobre todo. Ustedes, si analizan el artículo 1 de la Constitución Nacional, van a ver que como país hemos avanzado en lo que hace a la democracia, son casi 33 años de democracia ininterrumpida. Hemos avanzado con algunas inmadureces todavía como sociedad, pero hemos avanzado en lo que es el republicanismo, y sin embargo la gran cuenta pendiente es el federalismo y en términos económicos, es decir, después de la reforma constitucional del año 94, se debió sancionar a 2 años seguidos una ley de coparticipación, cosa que todavía hoy está pendiente. Y decía que este concepto del federalismo, sin hablar de federalismo, pero el Papa Francisco también lo agarra en su encíclica al hablar de la concentración de las poblaciones en los grandes centros urbanos y la necesidad de que los pueblos y las naciones, los países se desarrollen pensando también en el lugar de origen de las personas. Yo soy salteño y ustedes piensen en donde muchas personas tienen que ver cómo emigran sus hijos a los grandes centros urbanos en búsqueda de un trabajo, de una salida laboral y de un desarrollo. Para que tengan una noción, Argentina, en términos industriales, yo en este caso vengo de este sector, el 76% de las industrias están colindando los grandes centros urbanos. Salta, mi provincia, solo representa el 2,5% de la capacidad industrial instalada. Esto habla de la asimetría territorial y de desarrollo que hay. Si tengo que pensar en la zona más próspera de la Argentina, es 8 veces más de la menos próspera. Ahí claramente van a ver lo que es el desbalance en lo que hace el desarrollo. Y este es un tema sumamente importante, sin lugar a dudas, para también empezar a pensar en lo que es un simétrico desarrollo de toda la Argentina y pensando también en lo que es la economía popular. Esto es economía popular también. Es decir, acá en Argentina se requieren inversiones en conectividad ferroviaria, en traer la posibilidad de que se radiquen nuevas empresas y nuevas producciones vigoricen su salud a partir de estar acercadas aún más en términos competitivos a los centros portuarios, que es lo que son las salidas al mar. Hoy, para que tengan una noción, transportar un container de Salta al puerto de Rosario es más costoso que hacerlo de Rosario a Rotterdam. Y esto obviamente habla también de la necesidad que tenemos que, como argentinos, profundizar en la agenda. Por otro lado, también creo que hace a la institucionalidad de las economías populares, y recién el padre Carlos Acaputo también lo mencionaba, de cómo se debe dar esta suerte de articulación entre lo público y lo privado. Yo soy de los que cree que el rol del Estado debe estar presente,
fuertemente presente y en donde el sector privado debe ser un colaborador del Estado. Si hacemos un repaso muy sintético de una línea histórica, vemos cómo después de la caída de Wall Street en el año 1930 se instala un estado de bienestar y después de esto, en el año 80, a partir de la crisis del petróleo, vuelve a una tendencia a pensar que solo el sector privado era capaz de resolver los problemas de desarrollo de la gente. Y ya siendo nosotros fieles testigos, vimos cómo el mundo cae después de Lehman Brothers, justamente pensando en que es un sistema que falló. Entonces, ¿a qué conclusión por lo menos yo arribo? Que hoy ya no puede entrar en discusión qué tipo de economía tenemos que tener en el mundo. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos que trabajar sobre un concepto de economía mixta, en donde, por supuesto, como reitero, el Estado debe tener un rol preponderante porque es el único que puede garantizar llegar a donde no llega el sector privado, y de ahí nosotros debemos ser colaboradores del Estado. Creo que esta articulación es algo que podemos llegar en la medida que podamos superar ciertas dicotomías también que se dieron en el país. Y también entre los mismos sectores se daban, hablaba Carlos de lo que es la institucionalidad, los mismos sectores. En Argentina, en toda nuestra historia, hemos estado plagados de antinomias entre lo que era el campo versus la industria, entre lo que eran los grandes centros urbanos versus el interior, entre las grandes empresas versus las pymes, entre el sector público versus el sector privado. Y esto, en la medida que nosotros no hagamos y formemos una agenda común, es muy difícil empezar a pensar en el desarrollo de las economías en términos populares. Así que, por otro lado, también algún otro comentario respecto a cómo visualizo la interacción de Argentina en el mundo, y también, déjenme ya que está acá a punto, voy a seguir citándolo al Papa. Hay un concepto muy interesante que hoy tiene mucha vigencia en la discusión del país, que es la administración del comercio. Es decir, hay un concepto que no se puede tratar como iguales a los que no son iguales. Eso es injusticia. Es decir, nosotros todavía somos un país en vías de desarrollo. Un país en vías de desarrollo implica que no nos podemos poner en una misma línea de competencia con aquellos países que ya están desarrollados. Argentina hoy está sufriendo fuertes niveles de importación en su economía de productos que vienen o de países desarrollados que tienen otros niveles de competitividad o muchas veces vienen con cierta ilegalidad o dumping, como técnicamente lo llaman. Entonces, ahí es donde también hace a la sensibilidad social entender cómo debe justamente relacionarse la Argentina hacia el mundo, hacia la región. Yo creo que acá tenemos a Jorge como presidente del Parlasur, sin lugar a dudas la discusión que se viene es cómo nos vamos a relacionar desde el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Yo soy de los que cree que no son excluyentes, las salidas bioceánicas son necesarias para nuestras producciones. Imagínense, en Salta para nosotros es muy importante poder salir hacia el Pacífico por los corredores bioceánicos que llegan a Antofagasta. Ahora, este relacionamiento entre Mercosur y Alianza del Pacífico, sin lugar a dudas, no implica que haya un descuido en lo que son los tratados de comercio a la hora de establecer las negociaciones, porque nosotros tenemos que entender que todavía somos un país dentro de la región, junto con Brasil, más desarrollado de lo que son otros países. Entonces es una forma también de cuidar nuestras economías populares, entender estos conceptos de relacionamiento regional. Yo no quiero quizás profundizar más para poder darle lugar a los demás expositores, que seguramente van a ser mucho más profundos que yo, pero sí lo que reflexiono es que Argentina, desde los distintos sectores productivos y en particular desde la industria, necesitamos un modelo de desarrollo industrial, un modelo que permite más y mejores puestos de trabajo, que permite justamente generar valor en origen a nuestras cadenas de valor y que nos permiten posicionar al mundo desde una perspectiva de poder exportar nuestro trabajo y no importar nuestro trabajo. Tenemos que salir de esos conceptos de exportar materia prima e importar con valor agregado. Tenemos que ir a un mundo en donde nosotros podamos ser competitivos a partir de lo que ofrecemos. Y esto, sin lugar a dudas, vuelvo a reiterar, se hace con mucho diálogo institucional y con mucha madurez institucional. Muchas gracias.